Y bien, amigos y amigas, verán ustedes que ya en pantalla tenemos, por supuesto, algunos comentarios de los chicos de siempre. Y hay algunos que no son los chicos de siempre. Estamos esperando a vocería presidencial para una nueva conferencia de prensa de Manuel Adorni, que en breves instantes estará con nosotros para comentarnos las actualidades del caso Loan seguramente y un nuevo viaje del presidente Milei, que va a tener nuevas actividades en el extranjero. Como habitualmente pasa, en estos días el presidente va a viajar al extranjero y nosotros estamos preparándonos para conocer lo que nos va a comentar el señor Manuel Adorni, el vocero presidencial, que en instantes nada más lo tendremos en pantalla para escuchar un poco de lo que se está dando en estos días. Así que en breves momentos vamos a estar con la palabra de Manuel Adorni, el vocero presidencial, como habitualmente nos tiene acostumbrados en su conferencia de prensa habitual. Varias cosas para tener en cuenta en la jornada del día de hoy. Ya vamos a hablar de economía en un ratito nada más, pero hay un resultado negativo en cuanto a las repercusiones por el nuevo proceso que está desarrollando el gobierno nacional en materia económica. Hay varias complicaciones, por ejemplo, en los activos argentinos que reaccionan a la baja a los anuncios de la política monetaria. Es decir, en este momento los ADRs, que son los bonos argentinos, caen hasta 4.3%. 4.3%. Porque el mercado esperaba que el ministro de Economía anunciara cambios en la política monetaria relacionados al crawling peg. Reiteramos y le recordamos, el crawling peg es la devaluación programada que tiene el gobierno nacional en materia dólar, el 2% mensual. El mercado esperaba que hubiese una nueva devaluación o una devaluación más concreta. Esto no se ha dado en los anuncios de Caputo y Bausili del viernes pasado, y el mercado reacciona negativamente a estas novedades. También estaba esperando el mercado el levantamiento del cepo. El gobierno nacional anunció que no se va a dar. Los bonos los bonos soberanos entonces, en dólares, cotizan a la baja previo a la apertura del mercado. Ya con una horita de apertura siguen a la baja, y los analistas se lo atribuyen a la tendencia a que el anuncio del viernes del ministro Luis Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no colmó del todo las expectativas de la Citi. Así los títulos marcan caídas de entre 0,4 y 1% abajo. A lo mejor la expectativa era que subieran mucho más con la salida de la ley bases, pero creo que todavía hay muchas cosas por delante que arreglar. Sin embargo, no me parece que sean cosas para alarmarse. Entiendo que en lo que va del año tuvimos subas muy importantes por el cambio de gobierno, pero en estos 2 últimos meses vienen lateralizando. Estamos a unos días del pago de los cupones. Recuerden esto, que ya fueron anunciados por el mercado. El premarket que viene diciendo que hay gusto a poco. Me parece que pesó más la expectativa de una salida más tardía del cepo que la señal de normalización implícita en los anuncios monetarios. Eso o mucho no se entendió en los últimos anuncios y se esperan más precisiones. Esto lo dijo el economista Gabriel Camaño a través de su red social X. Y se refiere al anuncio que realizó Luis Caputo en una conferencia de prensa que dio el viernes junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en la que se refirió a lo que llamó la segunda etapa del plan de estabilización. En lo sustancial, se buscará la total eliminación de los pasivos remunerados del BCR que pasarán al Tesoro. Es decir, no se van a eliminar, van a quedar dentro del Estado, pero van a estar en poder del Tesoro. Esto es para equilibrar un poquitito el balance. Lo que se llama en materia económica un maquillaje, ¿no? Porque no van a estar como pasivo remunerado, no se va a hacer parte del pasivo del Banco Central, sino que va a ser parte del pasivo del Tesoro, haciendo más exigente el compromiso fiscal del gobierno. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que estas medidas van a impactar positivamente para la gente porque refuerza la desinflación.
Es cierto, va a haber desinflación, pero va a haber menos consumo también. En esa misma tendencia cotizan las acciones argentinas en el exterior, con caídas de hasta 4.3% para algunos papeles. Por ejemplo, el Banco Superviel, que lidera las pérdidas con 4.3%, seguido por el Grupo Financiero Galicia, 4,1 negativo, y Banco Macro, 3,2 negativo. Te lo decíamos el viernes, te lo decíamos en Economía en Chancletas el viernes. Hoy van a tener una reunión los bancarios, los banqueros, mejor dicho, con Luis Caputo. Se espera que sea una reunión picante, ¿no? Por el tema de los puts, ¿no? El paso, los pases. Esto puede llegar a traer varias complicaciones para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el dólar y las nuevas paritarias que se van a dar en este segundo semestre, el Cepo Plus, el nuevo Cepo, en el gobierno dice que caerán 3.000 millones de dólares las reservas en los próximos 90 días. Esto lo dice el gobierno. En una semana que va a ser de muy fuerte volatilidad, el gobierno apuesta a mitigar las deudas. ¿Por qué? Porque tiene compromisos en el mes de julio muy importante en materia de deuda con el extranjero. Del encuentro con los bancos a la negociación con el FMI, el Palacio de Hacienda va a tener, la verdad, muchos desafíos. Más por omisión que por acción, con la mirada puesta en el dólar y en el FMI. El Palacio de Hacienda está concentrado en el encuentro con los bancos del día de hoy y es probable que el gobierno haya desperdiciado 48 horas importantes para decirle algo más tranquilizador, si se quiere, al mercado. Desde el viernes, día en el que el ministro Caputo dio la conferencia de prensa junto a Bausili, hicieron dentro de sus posibilidades la mejor versión de una conferencia de política monetaria. Una transición neblinosa que empieza a ganar peso. ¿Cuál es? La incertidumbre. Esto es así porque las tensiones y dudas que se evidenciaron a lo largo de la última semana y que llevaron el tipo de cambio paralelo, el dólar blue, en la zona de los 1.350, 1.380 pesos, no repitieron. Continúan con esta tendencia y continúa, por supuesto, con algunas preocupaciones. En este momento el dólar blue está en 1.365 pesos. Lo cual indica una preocupación, también por el dólar tarjeta, 1.492 pesos, teniendo presente el tema del impuesto país, que el presidente Milei dijo que va a pasar del 17,5 al 10,5, al 7,5, eliminando un 10% de este impuesto. Por tanto, es interesante tener presente qué dirá Adorni en el día de hoy. Conferencia que ya se ha retrasado 12 minutos. Y esto puede llegar a tener alguna implicancia en las decisiones que tendrá que tomar el gabinete en los próximos días. Si bien el gobierno sigue concentrado en tratar de imponer su mirada del devenir macroeconómico y financiero, haciendo lamentablemente caso omiso de aquellos sectores que plantean su escepticismo y que, a no dudarlo, comienzan a actuar en consecuencia. Como por ejemplo el agro. Se imbrica así la idea de que se entra en esta semana con potencial lastre. Las dudas, las tensiones que dibujan la posibilidad de que los referentes de la plaza financiera terminen actuando en base a las omisiones del equipo económico. Es decir, si no le dan pelota al sistema financiero, al sector financiero, el sector financiero puede actuar en consecuencia y no en base. Si se lo piensa, el gobierno buscó marcar su hoja de ruta, explicar la segunda fase de un plan que todo el mundo daba por descontado, que aún no había arrancado. Se hablaba de una etapa de estabilización y la posterior entrada en vigencia del plan verdadero. Verdadero se escribe con B corta, ¿no? De la B corta que habla el presidente Milei se ha transformado más bien en una L. Es decir, llegamos al punto más bajo y la L no empieza a capitular hacia arriba. Es decir, la base en la cual estamos subidos en este momento se está potenciando y está siendo más prolongada de lo que muchos esperaban. Ahora, se sabe, es todo parte de una misma secuencia. ¿Cuál? La financiera, cuyo epicentro remite a la promesa, hasta ahora, nunca concretada en los papeles de emisión cero. Es decir, no hubo emisión cero en estos primeros 6 meses. Y es lo que promete el gobierno en esta próxima etapa.
Entonces, un sondeo en algunas conversaciones con referentes del sistema financiero confirma lo que acabo de decir. La semana comienza con poco o nulo nivel de convencimiento, aunque los bancos terminen cerrando algún acuerdo provisorio en un rato con Caputo, en el siempre ventajoso terreno de los escritorios. La falta de condiciones para levantar el cepo cambiario y el habitual atraso del tipo de cambio oficial, ¿no? La extensión de la brecha con el dólar contado con liquidación y el mercado electrónico de pagos, el dólar contado con liquidez, el dólar MEP, obliga a pensar que las características del programa puesto en marcha aún no da frutos, no convence, no genera la adhesión que precisa ese esquema que está imponiendo el gobierno nacional. El cuarto trimestre, supuestamente, traerá la salida del cepo cambiario. Eso promete el ministro de Economía, a quien esté charlando con él en donde sea un congreso, una convención, una charla en off o al aire en los medios amigos del gobierno nacional. Será, sostiene el ministro, una tercera etapa, a la que el viernes se refirió como decrecimiento, un elemento por ahora muy ausente en el plan económico. Bausili, por ejemplo, blanqueó que en junio terminó con saldo negativo en reservas y atención, que es probable que el tercer trimestre termine con un negativo de unos 3.000 millones de dólares. Es normal en los inviernos de Argentina, dijo el titular del Banco Central de la República Argentina. Ahora, vamos a ponerle un mote, vamos a decirle paritaria entre el ministro Luis Caputo y el Fondo Monetario Internacional. El dato que gravitará con fuerza es que sin plata fresca del FMI, con las negociaciones recién en el comienzo de un nuevo programa con el Fondo Monetario, las restricciones cambiarias van a continuar, mal que le pese al sector agroproductivo y a los exportadores, como también, por supuesto, a aquellos que negocian en el sistema financiero con el ahorro en dólares. Debe pensar, quien esté escuchando en este momento, si acaso el informe del Staff Report del fondo y las declaraciones de los principales funcionarios del organismo no son, como parecen, una especie de paritaria a cielo abierto. Entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino hay una negociación de prácticamente paritaria. Necesito que me aumentes el sueldo, dirá Caputo, y el Fondo Monetario Internacional dirá, las condiciones no están dadas para que eso pase. Es lo que pide el FMI versus lo que la Casa Rosada está dispuesta a dar. Una polseada que, en el mejor de los casos, refleja que ya se está negociando. En ese plano, es probable que a lo largo de las próximas semanas se llegue a un nuevo acuerdo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que habrá que hacerse es si, para rubricar una nueva fase del programa con el FMI y además para conseguir esos 10.000 millones de dólares adicionales que pretende el gobierno nacional, no tendrá que dar alguna señal de aceptación. ¿Cuál es? Devaluación y unificación cambiaria. Serían las imposiciones que estaría solicitando el Fondo Monetario Internacional para llegar a un nuevo acuerdo o un nuevo programa que a priori se encuentra muy compleja la situación a la vera de una reunión con los bancarios. ¿Cómo está el mercado entonces en materia cambiaria? El mercado le pone fecha a la salida del cepo y preocupa la acumulación de reservas que viene en detrimento. Los analistas de la Citi comienzan a ver los próximos pasos del plan que Javier Milei y Luis Caputo han propuesto para salir del cepo cambiario sin un brusco salto devaluatorio. Para el mercado, la inflación sigue siendo un problema. Los analistas que hemos consultado opinan, luego del anuncio de que el Banco Central de la Argentina, el BCRA, dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados como parte de la segunda etapa del plan de estabilización llevado a cabo por Javier Milei. A ver, lo explico lo más gráfico que puedo. El Banco Central, para pagarle a los bancos los pases o los plazos fijos o el interés de esos plazos fijos con la tasa de interés que marcaba mensualmente, imprimía dinero, lo sigue haciendo todavía. Si vos anunciás en conferencia de prensa que vas a dejar de imprimir para pagar esos pasivos remunerados, los tenedores de esa deuda que tenés, tus acreedores, se van a preocupar.
¿cómo me vas a pagar si no vas a tener plata, si no vas a imprimir plata? ¿De dónde va a salir de la plata? ¿De la recaudación? Si cayó 19,5 en términos reales del año pasado y no le estás pasando a las provincias, y le vas a tener que dar a las provincias porque estás preparando un pacto de mayo en julio. Bueno, esto es lo que se pregunta el mercado. Y el mercado exige una devaluación para tener rentabilidad si siguen negociando con no imprimir y, por supuesto, con hacer los pases del Banco Central al Tesoro. ¿Qué opinan los analistas luego del anuncio de que va a dejar de emitir el Banco Central? Bueno, funcionarios del gobierno hoy se reúnen con los bancos para acordar la forma en que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con una nueva letra de regulación monetaria. ¿Te acordás el plan Bonex? Una cosa similar, pero solo para bancos sería. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el viernes que el gobierno espera poder rebajar el impuesto país. Es decir, va a tener menos ingresos todavía el gobierno nacional. Y además va a relanzar 376 obras públicas prioritarias. Menos dinero va a tener el gobierno. Va a empezar a coparticipar a las provincias que firmen el pacto de mayo en julio. Va a tener menos dinero el gobierno. Tiene que pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional con los vencimientos de julio. Menos dinero va a tener el gobierno. Entonces, los bancos se preguntan, ¿y la mía? ¿Dónde está la mía, Javier? ¿Dónde está la mía, Toto? ¿Dónde está? En el Tesoro. Pero es un papel lo que me estás ofreciendo. Bueno, el que venga después de nosotros te lo va a pagar, porque los papeles no son para pago inmediato, salvo estos últimos, que son las letras de capitalización en tasa corriente a plazo corto. Eso significa que hay menos plata en el gobierno para pagar las obligaciones. Ahora, los anuncios se dieron a conocer luego de que la Cámara de Diputados avalara la denominada Ley Bases y un paquete fiscal impulsado para iniciar profundos cambios en la economía. Esto es, ni más ni menos, el plan de estabilización que nombran en el gobierno nacional. Claramente el plan actualmente tiene una parte positiva, más allá de lo que se ha visto en esta primera parte y la aprobación de la ley de bases y la ley fiscal, pero tiene una parte de altísima incertidumbre, que es cómo seguís con la política cambiaria. Básicamente porque no estás acumulando reservas. Si no acumulas reservas, Argentina no tiene forma de salir del cepo. Quizás lo que dice el presidente es exactamente eso, que la segunda fase tiene un cambio que va a modificar las cosas hasta aquí, porque vos estás en un momento en que deberías estar acumulando reserva y no las estás acumulando. Deberías tener otra situación en materia de evolución de los depósitos en pesos y no lo estás teniendo. Bueno, tenés que cambiar algunas cosas, no queda otra. Tras los anuncios, la consultora EcoGo estimó que de los 63 billones de deuda en pesos en manos del mercado, hay 52 billones que están en los balances de los bancos, que a su vez cuentan con 26 billones en puts, derechos de venta de bonos al BCRA. Lo explico un poco más claro. La deuda que tiene el Estado Nacional son 63 millones. De esos 63 billones, 52 billones están dentro del balance de los bancos. Es decir, si no le pagás o si se lo transformás en una letra, se caen los balances de los bancos. Porque tienen que ingresar una promesa de pago y no pago. Es decir, tienen un crédito y lo tienen que transformar en una tenencia en los balances, lo cual implicaría que caen de manera de atractivo comercial. Y si caen en atractivo comercial, los bancos, Galicia, Macro, Superviel, los que te mencioné recién, que caen hasta 4.3%, caen la intencionalidad de compra de los accionistas en Estados Unidos, lo cual puede preocupar a Nasdaq y a Wall Street diciendo, muchachos, hay un problema en Argentina, le quieren dar un papelito a cambio de la deuda que tienen. A partir de estas reformas se podrá apostar que la economía entre en una recuperación más clara en el segundo semestre, si, siempre si, se acelera la unificación cambiaria y el desarme de los controles de cambio. Es decir, la perorata o la publicidad proselitista de no vamos a emitir más, no va a haber control cambiario y el que quiera ahorrar en dólares podrá hacerlo,
y vamos a tener un solo dólar, estos tres mensajes de la dolarización, de la cero emisión, que sigue pregonando el gobierno de Javier Milei, si no se cristaliza, puede complicarse muchísimo la estructura económica. Y si esto sucede, y no sucede con contención, como pasó en diciembre, con el 118% de devaluación sin contención, lo que va a generar es una pobreza en la ciudadanía. Y en un país donde solo hay pobres, o su mayoría son pobres, no hay consumo interno. Entonces, las empresas que están o que quieren venir al país van a decir, ¿para qué vamos a estar en Argentina si nadie va a consumir nuestros productos o servicios? Porque no hay plata. Adicionalmente, el mercado comienza a visualizar que son necesarios cambios en la política cambiaria del gobierno. Esto está derivado de la necesidad de ir convergiendo hacia una unificación de los tipos de cambio. Y por supuesto la apertura del cepo, que consolide el proceso de acumulación de reservas. Pero si se sale del cepo, no se va a poder acumular reservas. Esta mañana escuché lo que dijo el analista Salvador Vitelli. Estimó que a comienzos de 2023 pasivos remunerados, LELIQs, LECAP, PASES, PUTS y demás del BCRA eran un 40% de la deuda. Hoy es el 8%. Desde el punto de vista técnico, la inflación no es un tema superado. Desde el punto de vista de la opinión pública, pareciera ser que sí, porque desde el 2021 que teníamos la inflación como el principal problema, en la última medición de mayo ya pasó a ser el tercer problema, superado por los salarios y por la pobreza, que claramente preocupan a la mitad que no aprueba al gobierno. Esto dijo en declaraciones Diego Reynoso, también analista político e investigador de la Universidad de San Andrés. No es que a toda la población le preocupan los salarios y la pobreza, pero cuando agregás toda la información y generás ese resultado, parecen que los salarios y la pobreza sean los prioritarios, y eso quizá puede ser producto de un éxito del gobierno. Lo que convendría evitar es acumular tensiones que conduzcan a un eventual salto devaluatorio de gran magnitud. Es lo que pide el agro, es lo que pide el Fondo Monetario Internacional y lo que no estaría tan en desacuerdo el sistema financiero, ya que de alguna manera tiene que ser rentable su actividad. Esto sí podría ocasionar problemas económicos y sociales graves. Por lo tanto, esperábamos el anuncio de cambios en el esquema oficial a través de diversos tipos de medidas. No hubo anuncios sobre novedades en materia cambiaria, salvo una posible reducción del impuesto país que beneficiará más directamente a la importación que a la exportación. Es decir, traer productos de afuera y no vender productos propios hacia afuera, lo que generaría más dólares. A la inversa, lo que hace es quitar dólares en la población. El programa económico tiene como objetivo emisión cero. Es lo que nos dijo Bausili, Caputo y luego Milei en La Nación Más. Eliminar cualquier necesidad de emitir por razones fiscales o cuasi fiscales. Igualmente, no van a emitir cero. O como dijo el presidente, no iba a dejar que la política monetaria sea tan restrictiva que impida la actividad económica. Lo que el presidente dio a entender es que cuando lleguemos al punto en el que el BCRA no necesite emitir más pesos para poder funcionar, vamos a estar en condiciones de salir del cepo, señaló el presidente, y agregó que la salida del cepo tiene que ser antes de 2025. Pasar la deuda del BCRA al Tesoro no podría durar más de 4 meses. El mercado sabe que el ritmo de adquisición de divisas por parte del BCRA ha disminuido notablemente en un momento del año en el que debería suceder lo contrario. Compleja la situación entonces del gobierno nacional mientras nosotros aguardamos todavía la conferencia de prensa del vocero presidencial, que se ha retrasado hasta este momento 28 minutos, y nos acaban de confirmar que a las 1:30 saldrá el vocero presidencial. Lo cierto es que hoy la economía está en una situación endeble,
muy endeble. En parte porque también vuelve a realizar obras el gobierno nacional, lo cual es muy aplaudido por las provincias. El Ministerio de Economía determinó que se ejecutarán 376 obras públicas prioritarias en un plazo de hasta 3 años, con una inversión estimada en más de 2.800 millones de pesos. Y esto es lo que empieza a preocupar de una manera intempestiva, de una manera casi violenta, porque el no hay plata se transforma en un sí hay, pero según para qué. Esto es lo que preocupa, por supuesto, al gobierno nacional, mientras nosotros ya empezamos a recibir señales de la conferencia de prensa del vocero presidencial. ¿Cuáles van a ser estas obras? Estos emprendimientos abarcan distintos proyectos que van desde obras en el corredor del Cuyo, de la Ruta 40, hasta la terminación de la cárcel federal de Coronda de Santa Fe. En algunos casos los trabajos se reiniciarán inmediatamente y en otros, por el atraso que sufren los contratos, se necesitará más tiempo, pero calculamos que dentro de los próximos 3 meses esas 376 obras volverán a estar en ejecución, informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, y esto es lo que empieza a generar un resquemor en algunos sectores. ¿Por qué? Principalmente porque al consultar sobre los criterios a partir de los cuales se establecieron las prioridades, respondieron lo siguiente, escuchen. Hicimos un análisis de la urgencia de las obras con contrato vigente y no pusimos ninguna obra que todavía no esté adjudicada ni contratada. Entonces nos concentramos en acomodar primero el desastre que había en materia de obra pública. Esa fue la respuesta. Anticipan que en los próximos meses se analizará el caso de otras obras que son estratégicas también para la nación. Se trata de emprendimientos que no serán transferidos a otra jurisdicción ni serán rescindidos. Son obras que para el gobierno nacional tienen una prioridad no inmediata. En consecuencia, el término que utilizan los funcionarios es neutralizar estas obras, es decir, acordar con la empresa contratista la suspensión de todas las obligaciones sin generar ningún tipo de gasto para las partes, y el contrato queda neutralizado en el plazo y en las obligaciones para cuando se disponga el reinicio, que puede ser, supongamos, el año que viene, nos dijeron desde la Secretaría de Obras Públicas. En esta categoría se contabilizan 347 obras que involucran un monto estimado de 1.794 millones de pesos.